el tema del centro histórico ha sido uno de sus bastiones, digamos, ha sido uno de sus temas prioritarios, porque vistosamente, o sea, a la vista, hay una recuperación o una revitalización del centro histórico que de alguna manera no se puede negar, no está el centro como estaba hace un par de años. Sin embargo, no podemos decir que un embellecimiento físico, que es importante, no podemos decir que es suficiente con el embellecimiento físico, porque a qué costos se están pagando un lugar bonito para tomar una foto, a qué costos se está pagando tener la plaza con luces, si hemos venido de un proceso en el cual cientos y cientos de familias cuyo sustento principal es el comercio en el centro histórico de San Salvador están siendo desplazadas, están siendo sacadas de su espacio natural, de donde se están ganando la vida, pues. Y yo le he dicho en otros espacios, la gente no es por mala que llega a vender al centro, no es porque dice, bueno, qué bonito se ve aquí, voy a venir y voy a hacer que a algunos no les guste cómo se ve mi venta aquí, mi venta de verduras, mi venta de ropa, mi venta de utensilios. No es que la gente tenga ganas de estorbar o que la gente tenga ganas de ensuciar, es que estamos en una sociedad que no ha ofrecido oportunidades suficientes para que las familias se desarrollen y por tanto la única alternativa que les queda es el comercio llamado informal, o mejor dicho, el trabajo por cuenta propia. Entonces, ¿qué pasa? Extraer a los vendedores de las calles del centro puede ayudar a que el centro se vea más bonito, pero mata, sin una estrategia integral, mata la esencia del centro histórico de una ciudad, que es alimentar la cultura y la actividad económica en un territorio. Con esto no estamos diciendo que no se tenga que revitalizar y que reordenar el centro. Al contrario, tiene que haber un proceso, pero no puede hacerse sobre la base, primero, de violar los derechos de las personas que dignamente buscan ganarse el pan. Y segundo, que no tendría que ser en una lógica de entregarle el país a visitantes extranjeros, que pareciera ser la lógica de lo que está pasando en el centro de San Salvador, ¿no? Y en otros territorios del país. Eh, si vemos, por ejemplo, el mercado inmobiliario, si vemos incluso la industria gastronómica, se está acomodando una matriz de precios que nos parece indicar que en El Salvador se está gobernando para gente que viene de afuera, para visitantes, y no para los salvadoreños y salvadoreñas que vivimos en el territorio nacional. Entonces, esto del centro es una muestra, es una evidencia de cómo el actual gobierno entiende la historia nacional y cómo entiende el funcionamiento de los territorios, que ellos lo pueden manipular a su antojo mientras se vea bonito para las fotografías que ellos quieren tomar. Bueno, con esto de grabar, llegaron unas personas a querer sacar unas tomas de lo que estaban haciendo en el Palacio Nacional y los agentes del CANDE dijeron que no era permitido. ¿Desde cuándo acá tomar fotos de una remodelación de una obra pública podría ser prohibido? No, no tiene mayor sentido. El único sentido que puede tener es que a las autoridades les interesa que la gente no conozca, que no sepa lo que está pasando y lo que están haciendo en estos espacios, ¿no? En estas obras de patrimonio nacional. ¿Quién se beneficia? Primero, lo primero que hay que decir es quién no se beneficia. Y la gente
directamente no se está beneficiando. Y lo peor es que nos están haciendo creer, nos están vendiendo y empaquetando la idea de que el beneficio es tener un lugar bonito para irse a tomar una foto. Y tenemos mucha gente que llega a estas plazas, que se toma la foto, que ve las luces, que ve la fuente y dice que con eso ya está mejor. Y hay gente que de verdad, genuinamente piensa que estamos llegando al nivel de los países desarrollados, del llamado primer mundo, y solo porque tenemos plazas y fuentes. Entonces, hay que ponerse a pensar en el atrevimiento, en la manipulación masiva que están haciendo para hacer creer a la gente que la idea de desarrollo se basa en cuántas luces y en cuántas fuentes puede tener una plaza. Cuando en realidad el desarrollo real de un país, de una sociedad, está en las oportunidades económicas, está en la diversidad cultural, está en la capacidad de que los niños, niñas puedan cumplir un ciclo educativo, que puedan desarrollar sus potenciales, que puedan acceder a oportunidades. Ese es un país desarrollado. Y El Salvador está bastante lejos, y me atrevería a decir que está más lejos de lo que estaba antes de llegar a ser un país desarrollado. Entonces, cuando no hay acceso a la información pública, que ha sido uno de los sellos de la casa de este gobierno, es bien difícil saber, ya uno, porque hay quienes dicen que la oposición aquí solo se dedica a criticar, que queremos una oposición más constructiva, más propositiva. Y yo cuando me dicen eso siempre les respondo, a mí me encantaría ser una oposición propositiva y constructiva, y creo que lo soy, pero el tema es que no nos dejan. Y por supuesto que yo quisiera decir, bueno, hemos construido esta propuesta para la revitalización del centro histórico y hemos consultado urbanistas y hemos consultado a trabajadores por cuenta propia, nos sentamos con los vendedores y en conjunto y con la academia, y en conjunto de ese diálogo aquí está esta propuesta integral para la revitalización del centro histórico. Pero ¿a quién se le entrega? ¿Quién va a escuchar realmente una propuesta con esa característica? No lo hacen. Y cuando no hay acceso a la información pública, es bien difícil discernir, es bien difícil identificar la línea entre cuándo una obra puede ser de beneficio social y cuándo va a ser de beneficio para los que gobiernan. ¿Por qué? Porque no se tiene acceso a la información, porque no se sabe a ciencia cierta cuánto se está invirtiendo, quiénes están ejecutando la obra, a quién se le adjudican los contratos. Aquí en El Salvador ya hasta es un peligro hablar de los contratos que hace el gobierno, porque resulta que hacen contratos con empresas que pareciera ahí que hay gato encerrado, o por lo menos que hay señales de alarma, y uno no puede decir nada porque el demandado es el ciudadano que señala. El funcionario que debería de estar bajo el escrutinio público es el ofendido si un ciudadano hace algún comentario sobre los contratos que hacen las instituciones públicas. Eso en ninguna parte del mundo tendría que funcionar de esa manera, pero aquí en El Salvador es lo que está pasando. Entonces, habemos personas en la oposición que tenemos todo el ánimo de proponer, todo el ánimo de participar en darle solución a estos problemas. Entendemos que no es cosa de un solo gobierno, sacar un país de la pobreza, sacar un país del analfabetismo, pero los pasos que se están dando actualmente no son hacia adelante, son hacia atrás. Estamos estancados en muchas cosas y estamos retrocediendo en otras. Y lo que se tiene que construir aquí son las bases de un modelo de gestión que permita hablar entre todo el mundo y no entender las fuerzas sociales en función de su tamaño. Que hay fuerzas aquí que no son tan pequeñas como el gobierno quiere hacer ver, y aún así, por pequeñas que fueran, todas las fuerzas tendrían que ser escuchadas. La virtud del estadista, la virtud del demócrata, no es implementar sus brillantes ideas propias, es saber articular y conversar con todos los sectores sociales y gobernar para todos y todas.
Sí, bueno, efectivamente es un tiempo corto como para decir ha funcionado o ha fracasado. Estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, hay indicios que a uno le permiten ver por dónde puede ir caminando la cosa. ¿Verdad? El primer antecedente es eh, cómo se ejercieron los gobiernos de nuevas ideas en el periodo anterior, ¿no? En el 2001, 2021-2024. Y lo cierto es que cuando uno analiza el resultado de las elecciones, cuestionado resultado, eso no hay que dejar de decirlo, nacional e internacionalmente cuestionado resultado de las elecciones, pero aún con cómo quedó, uno puede notar que no es cierto que el partido del presidente goce de una masiva popularidad en los territorios. O sea, si la reforma, la reestructuración de los municipios no se hubiera dado, Nuevas Ideas hubiera retrocedido en su cantidad de municipios gobernados. Y el avance de otros partidos que no son Nuevas Ideas es evidente en todo el territorio nacional. Entonces, ¿qué es lo que indica eso? Que la gente no estaba satisfecha con los alcaldes que tenían en Nuevas Ideas. Hay quienes dicen, y yo comparto eh, parcialmente ese criterio, eh, que había mucha gente que estaba tranquila o cómoda con la figura del presidente, pero a medida que bajamos territorialmente, digamos, esa vinculación con el partido del presidente se va separando. Entonces, hay gente que decía, bueno, yo estoy de acuerdo con el presidente, pero no me gusta el alcalde que ha puesto su partido. Entonces, votó por otros alcaldes. Entonces, creo que la primera evaluación de la gestión municipal de Nuevas Ideas fue la elección recién pasada, que les hizo perder alcaldías importantes y casi perder otras. Eh, el avance territorial de partidos que yo me atrevería a decir que fue, yo no simpatizo con esos partidos, pero me parece que fue su mejor elección municipal en años. Partidos como Gana, como el PDC, como el PCN, que lograron tener alcaldías, incluso Fuerza Solidaria tuvo alcaldías. Pero ¿es por qué? Porque la gente no estaba a gusto con la gestión de Nuevas Ideas y creyó que eligiendo otros dos partidos del bloque del presidente, la gestión podía ser mejor. Vamos a ver cómo se desarrolla esa relación con las alcaldías que son oficialistas, porque están a favor del presidente, pero que no son del partido Nuevas Ideas. Entonces, la relación de las alcaldías de Gana, de las alcaldías del PCN, de las alcaldías del PDC, con Nuevas Ideas, esto va a ser una cuestión interesante para darle seguimiento. Pero entonces, este proceso de integración, yo sí creo que es adecuado darle un tiempo al proceso de integración, porque hacerlo de manera arrebatada y precipitada podía salir mucho peor. Ahora, todo esto es el efecto de haber aprobado una reestructuración municipal sin la suficiente evidencia técnica. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y cuántas veces se dijo en el Parlamento, en espacios de opinión como este, en los medios de comunicación, en las redes sociales? ¿Cuántas veces se ha dicho, miren, queremos ver el estudio técnico para entender cuáles son las razones por las cuales se hizo la reestructuración y por qué de esta manera? No está, no existe. Y si existe, existen nada más puertas adentro del gobierno, pero en realidad lo que pareciera es una justificación para acordonar municipios que ellos sabían que iban a perder y como iban a perderlos, los pusieron con otros que podían ganar y de esa manera han integrado los municipios. Hay varios territorios que no se entiende cómo van a funcionar porque han juntado distritos, antes municipios, que el acceso entre uno y otro es complicado. Solo para hacerse una idea, eh, el municipio de Chalatenango Sur, que tiene a la cabecera departamental y todos estos municipios
del extremo oriental de Chalatenango, que son municipios más pequeños, que tienen sus dinámicas propias, pero que son una gran cantidad. O sea, ¿cuántas alcaldías hay ahí? Y que ahora todos van a estar centralizados en la cabecera departamental. ¿Cuántas horas se requiere para recorrer ese municipio? La gestión obviamente se dificulta haciéndola de esa manera. Entonces, y esto se agrava cuando en la primera semana de este experimento de la reestructuración municipal, el tema principal de conversación no son los servicios públicos, no es la atención al usuario, es cuánto gana el alcalde y cuánto ganan los concejales. O sea, lo primero que llegaron las nuevas autoridades de los nuevos municipios a discutir es cuánto ganan. Y la discusión pública es que los gastos de representación, que las dietas, que el salario. ¿Por qué? Eso indica el orden de las prioridades. ¿Por qué no empezó la conversación municipal sobre cómo se van a modernizar los servicios? Por ejemplo, ¿qué pasa con el régimen catastral de las alcaldías? ¿Qué pasa con el registro de las personas naturales en las alcaldías? Son cosas que la gente quiere saber porque le afectan en su día a día. Hay alcaldías que no están extendiendo de partidas de nacimiento por este tema de la integración. No puede ser si son los servicios básicos del usuario, pero vaya a ver el amigo que nos escucha, que nos mira, vaya a ver el recibo. Usted no crea que, al final del mes el recibo no le va a incluir las tasas municipales. Eso se va cobrando. No se detiene. Entonces, si el tributo que uno paga, si la tasa municipal que uno paga para que su alcaldía lo atienda no es interrumpido, los servicios municipales no tendrían por qué ser interrumpidos. Entonces, es una cuestión complicada. Yo, para no, como dicen, para no ver solo el lado negativo de las cosas, yo, a pesar de que no comparto la forma en la que y los criterios sobre los cuales hicieron esta integración de los municipios, yo sí creo que hay una gran oportunidad de ir pensando los territorios como regiones. Y eso es un potencial positivo. Dejar de pensar en el pedacito que tenía cada quien y ahora pensar regionalmente los territorios. Eso puede funcionar. Si la integración hubiera sido sobre la base de criterios técnicos, fuera más fácil el desarrollo de estas microregiones. Pero ahora sí como está, tenemos esa potencialidad. Ojalá los nuevos alcaldes y los nuevos consejos municipales se concentren más en la planificación estratégica y participativa de este enfoque de región y no se pasen los 3 años discutiendo que si este gana más, que si le doy los gastos de representación, que si a este le doy vales de gasolina, que a quién le asigno los pick-up de la alcaldía, porque entonces va a ser todavía peor el desastre social y el golpe letal al municipalismo en El Salvador. Bueno, está con nosotros, como les decía Ramiro Navas. Ahora quisiera entender algo. Sería, Fran, solo una cosa. Sacamos esa y nos quedamos así. Exactamente, ya te acordaste cómo era antes. Bueno, Ramiro, ¿y qué? No sé si qué futuro. ¿Qué debemos de esperar de la nueva Asamblea Legislativa? De nueva lo que tiene es el periodo, que hay menos de oposición, de ahí no hay mucho quizá que se pueda ver, pero ya en el trasfondo todos pensamos, eso es lo que pensamos y no nos equivocamos, por ejemplo, con que se iba a cambiar algo de la Constitución, no creímos que solo cambiaran 14 palabras, una línea de un artículo, solo eso cambiaran, pero ¿qué cambio se le va a dar? Pero, ¿qué debemos esperar de esta nueva Asamblea Legislativa, Ramiro? Bueno, esto quisieron vender el discurso de que solo son 14 palabritas las que se han cambiado de un artículo de la Constitución, que no se está rompiendo con el marco constitucional, con la garantía de que no va a ser reformada, sino que se le está agregando otro candado. Y yo creería, Francisco, que ni siquiera la misma gente que simpatiza con el gobierno se cree
que esto sea un candado adicional. Todo el mundo está claro, y si uno ve la conversación en redes sociales, lo que dicen los defensores del gobierno en las redes sociales es que ellos para eso votaron, dice, para que se reforme la Constitución. Entonces saben, están conscientes que lo que viene es una reforma constitucional. Entonces, a ver, para no perderse, para que sea más fácil de entender, el artículo reformado lo que decía es que son 2 legislaturas las que tienen que cambiar la Constitución. No puede solo una. ¿Por qué? Porque la Constitución es la ley principal de la República. Entonces, como es la ley principal, la ley que define el Estado, por eso se llama Constitución, porque es el instrumento que constituye al Estado salvadoreño, que lo forma, lo condiciona, lo determina. Entonces, para cambiarla no es porque se le ocurrió nada más a un grupito. Tiene que haber un proceso en el que la gente además lo valide. Y por jurisprudencia, por las sentencias de salas de lo constitucional, se había además puesto otro candado adicional, y es que tiene que haber, entre una legislatura y la otra, tiene que haber un proceso de elección. De manera que el ciudadano pueda decir, bueno, estos diputados actuales quieren reformar la Constitución. Si yo, ciudadano, quiero que esa reforma pase, voy a elegir diputados que vayan a aprobar esa reforma constitucional. Así funciona, o tendría que haber funcionado. Entonces, cuando viene la actual asamblea y dice, bueno, lo vamos a reformar y ahora una sola legislatura puede cambiar la Constitución, ¿qué es lo que están haciendo? Es pasar la Constitución de la República al rango de una ley secundaria, de una ley normal, como quien cambia cualquier ley, ¿verdad? Como quien cambia el Código de Comercio, como quien cambia el Código Penal, o leyes más específicas. Entonces, hay una... ¿Y cuál es el riesgo con eso? Que ahí se puede cambiar la forma de gobierno, se puede cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República, del Tribunal Supremo Electoral. Y no hay ninguna garantía en que una sola legislatura pueda hacer cambios a la Constitución. Y algunos de ellos decían, miren, pero en otros países una sola legislatura lo puede hacer, por ejemplo en Estados Unidos. Sí, pero en Estados Unidos, por ejemplo, si se quisieran poner de ejemplo, hay 2 cámaras, hay un Senado y hay un Congreso. Y para pasar una reforma de este tipo, tiene que haber aprobación de las 2 cámaras. Aquí no es así, aquí han convertido la Constitución en una norma secundaria. Lo que varios pensamos es que no tienen todavía terminado su proyecto de reforma constitucional, y que por eso lo que hicieron fue ganar tiempo para que sea esta legislatura la que pueda aprobar la Constitución nueva, la Constitución de ellos, pero además que dejan abierta la puerta para que puedan cambiarla y darle vuelta todas las veces que se les antoje. Entonces, eso es complicado. Es muy probable que quieran extender el periodo de ejercicio de los alcaldes y de la legislatura. Eso también hay que verlo con ojos críticos. Es que esas son todas las presunciones que hemos tenido durante, ¿qué? Más de un año, desde aquel 15 de septiembre del 2021, muchas presunciones de que iba a haber un nuevo periodo o se le iba a autorizar al presidente que continuara, que estuviera en las elecciones, pero eso lo hicieron por otro lado, de que se iban a permitir reelecciones ya según la Constitución, de que a los alcaldes, a los diputados se les iba a alargar a 5 o a 6 años, o al presidente 6. Hay muchísimas presunciones que terminan siendo ciertas, Ramiro, porque como dicen, cuando el río suena, piedras trae. Piedras trae y piedras ha traído. Si la gran mayoría de las cosas que se han advertido han ido pasando. El tema de la reelección, el tema de los cambios electorales, y esto yo creo que no es de los temas que no hay que dejar de insistir y de repetir. La oposición tendría más presencia en la Asamblea Legislativa si no hubieran hecho la reforma electoral. Tendría más presencia. La intención de la reforma electoral que hicieron el año pasado era elevar la presencia de nuevas ideas
y de sus partidos satélite en la Asamblea Legislativa y eliminar la presencia de la oposición. Eso es lo que querían y no lo lograron absolutamente, pero avanzaron bastante en ello. Pero vamos a ver cuántas alcaldías hubiera ganado la oposición si no hubieran juntado los municipios, cuántos escaños hubiera obtenido la oposición si no hubieran reducido la cantidad de sillas en el Parlamento y si no hubieran cambiado la fórmula. Y metieron esta trampa de la lógica de cocientes y residuos, que como que un diputado por residuo valía menos que un diputado por cociente. Y lo peor es que hay un montón de gente seria que se ha comprado ese discurso también de que el diputado por residuo vale menos que el diputado por cociente. Esa es una fórmula aritmética que funciona para que haya representatividad de todos los sectores sociales, de todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, un diputado por residuo puede valer hasta más que un diputado por cociente. ¿Por qué? Porque es representación genuina de un segmento de la población que forma parte de la sociedad. Y además, cuando teníamos todavía la fórmula de cocientes y residuos, yo invito a cualquiera que no sepa cómo funciona eso, que se meta en un partido político y vea cuánto cuesta incluso ganar un diputado por residuo para una fuerza representativa de un segmento de la sociedad. Entonces, todas estas reformas venían orientadas a eso y estamos viendo los resultados. Entonces, hay gente que dice, mire, a mí, la gente que es simpatizante con ellos, que dice, mire, a mí mientras me tengan resuelto el tema de la seguridad, yo estoy tranquilo con el gobierno y que se relija si quiere y hay gente que llega al extremo, Francisco, de decir, bueno, si todos roban, dice, ¿y qué tiene? Por lo menos estos nos tienen seguro. Y ese es un pensamiento peligroso. Es bien fácil caer en esa conclusión, decir, bueno, entonces mientras en el país haya seguridad, que roben. Pero eso primero abre puertas demasiado peligrosas. Porque así como pueden torcer la ley para lo que ahorita pareciera que nos está beneficiando, así bien fácilmente después pueden decir, pues no, ya nosotros tenemos el poder absoluto y aquí nadie nos va a criticar, nadie nos va a cuestionar, vamos a eliminar todos los otros partidos políticos, vamos a ir a un régimen de partido único y cuántas otras cosas más que pudieran ocurrir. Pero además, tengo que decirlo, es un mito que en el país ya se viva un ambiente de seguridad, un ambiente de paz. Eso no es cierto. Lo que hay es un fuerte control policial, que es lo que a juicio de varios, y yo lo comparto, es lo que el país necesitaba. El país necesitaba determinado orden, pero con todas estas personas detenidas arbitrariamente que son inocentes, a quienes no se les está aplicando el debido proceso, con todas estas cifras repentinas de suicidios, de desapariciones. Yo no entiendo cómo es que el gobierno puede decir que llevamos 600 días, ya no sé cuántos días sin homicidios. Y estamos viendo cómo engañar a la gente que vive en esas comunidades donde están viendo los asesinatos. O sea, no hay una manera razonable de sostener esto. Ahora, como el aparato de propaganda del gobierno es tan fuerte y tan sofisticado y le están metiendo tanta plata de fondos públicos, es bien fácil tener día, noche, madrugada y el siguiente día opinólogos en sus medios de comunicación, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Facebook, en Instagram, un bombardeo constante de gente diciendo que aquí las cosas están bien, con extranjeros que vienen y dicen que las playas de aquí son mejores que las de Europa, que los edificios de aquí son mejores que los de Dubái. Pero todo eso forma parte de una gran obra teatral que se está pagando con fondos públicos. ¿A qué va el país? Es incierto poder ponerle detalles, pero lo cierto es que no va hacia más democracia, no va hacia más derechos humanos, no va hacia soluciones al tema de la canasta básica, porque lo cierto es que la economía está bastante golpeada. A pesar de que somos supuestamente el país más cool del mundo y que se les había dado a algunos voceros de nuevas ideas hablar de la migración inversa, decían. No es cierto que la gente esté dejando de salir del país. La gente sigue migrando ilegalmente o irregularmente para los Estados Unidos, para Europa. La gente se va. Con que hay gente que a los países vecinos de aquí de Centroamérica se está yendo, pues.
Yo he visto varias personas que están agarrando, por ejemplo, para Guatemala, para México. ¿Sí? Están saliendo del país. No, no se ha detenido la migración porque el país sigue sin darle oportunidades a sus habitantes, a sus ciudadanos. Lo que está pasando en la Universidad de El Salvador. Tienen de centro de hospedaje la única universidad estatal que tiene El Salvador con una historia no, ya no mencionemos la historia de lucha social, que es importantísima, pero además, ¿cuántos profesionales virtuosos le ha dado la Universidad de El Salvador a este país? Médicos, juristas, ingenieros, y de cuántas otras materias y ramas. Y lo que están haciendo es desfinanciándola, vaciando, convirtiéndola en un recinto nada más para hospedajes de sus eventos de propaganda. Ese es El Salvador actualmente y no podemos obviarlo. Como dije hace un momento, Francisco, a mí me gustaría poder participar en tu entrevista y decir, bueno, yo soy de oposición y como oposición le hemos presentado este pliego de propuestas al gobierno para que las discuta y tenemos una mesa de diálogo la otra semana y vamos a ver si el gobierno nos escucha en esa mesa de diálogo. Y después venir a tu entrevista y decir, bueno, después de las 12 propuestas que le hicimos al gobierno, nosotros como oposición aceptaron 7 y quedamos 2 en veremos y las otras las descartamos. Así funciona un país razonable y así diera gusto ser oposición. O quizás ni oposición fuéramos, dijéramos, bueno, que haga el gobierno su trabajo. Pero con todo esto que estamos viviendo en el país, es imposible ser una oposición que proponga porque las propuestas no son escuchadas. Lo único que corresponde es hacer denuncias. Y hasta que en este país las cosas no cambien radicalmente, aquí vamos a seguir denunciando. Ramiro, ahora, yo recuerdo, bueno, por lo menos yo, 2 censos de población que se han tenido. Una estaba, creo que ni siquiera en mi adolescencia, la otra ya era un adulto. Y este que se está desarrollando. Amén a todo. Me llama poderosamente la atención el escepticismo de la población, y he visto en redes sociales de por qué preguntan tanto, qué no debemos decir, hasta unos medios han puesto qué contestar, qué no contestar. ¿Por qué hay tanta desconfianza en un censo de población que ya vimos que llevan 2 automóviles también? Pero eso no es culpa tampoco de funcionarios, eso es otra cosa. Pero ¿por qué tanta desconfianza, Ramiro? ¿Por qué todos están diciendo, no hay que decir todo lo que tenemos? De todas formas ya nos tienen bien cuadriculados, ¿verdad? Pero, ¿qué quieren con el censo realmente? ¿Y por qué la población está así si tiene tanta aceptación el gobierno? Ahí hay varias cosas que decir, Francisco. Primero, y esto ojalá sirva para las personas que nos ven y nos escuchan, los censos son importantes. O sea, un país, todo país necesita censo porque necesita estadística. Y sin estadística es imposible gobernar responsablemente. Si aquí en el país, una de las demandas serias que se tenían es que tantos años habían pasado y no teníamos un censo actualizado. Y partimos también del contexto de que el actual gobierno desapareció de la Dirección General de Estadísticas y Censos, que es una cuestión gravísima. No poder contar con instrumentos que nos ayuden a entender cuánta gente hay en situación de pobreza, cuánto es el promedio de gente que vive en cada vivienda, cuál es la cantidad real de personas, por ejemplo, jóvenes, de mujeres, de personas adultas mayores que viven en los diferentes territorios. Eso es importantísimo tenerlo. Los censos son importantes. ¿Cuál es el asunto aquí? Que después de ver, por ejemplo, esto de que desaparecieron la Digesti, que después de ver de que el gobierno no es transparente con la información que da, y después de ver además toda esa cantidad de detenciones arbitrarias con el régimen de excepción, uno no puede culpar a la gente de que no sienta confianza de participar en el censo. Y incluso gente que es simpatizante con ellos. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos las garantías constitucionales suspendidas en el país con el régimen de excepción, viene una persona uniformada del gobierno a tocar la puerta de la casa y pregunta cuántos viven aquí. Y si hay una señora
que tiene sus nietos, que alguno de ellos ha sido detenido o se ha salvado de ser detenido por el régimen de excepción, y viene alguien del gobierno a decirle cuántos viven aquí, cuántos años tienen, a qué se dedican, obviamente a la gente le va a dar miedo, eh, sumándolo con otros factores. Ahora, insisto, para todo país es importante contar con un censo, porque eso permite tener estadísticas actualizadas y debería generar que las instituciones del gobierno que puedan gobernar mejor, pues, en resumen, que sus políticas sean más acertadas, que entiendan cuáles son los temas prioritarios, los grupos poblacionales prioritarios, eh, pero no tenemos garantía de que, lamentablemente, de que, eh, de que las cifras que vayamos a conocer oficialmente en el censo sean lo que realmente la gente respondió. Estamos viendo varias preguntas, por ejemplo, a mí me llama la atención las preguntas sobre temas de seguridad, ¿verdad? Sobre si ha habido las personas que han fallecido en la familia, cómo han fallecido, si se han suicidado. Entonces, además el gobierno tiene este interés de mantener la lógica de que llevamos un montón de tiempo sin homicidios. Entonces, el censo fácilmente podría validar la narrativa del gobierno de que llevamos tanto tiempo sin homicidios, cuando los medios de comunicación y cuando la misma gente de sus territorios sabe que no es cierto, que estas estadísticas del gobierno vayan acorde con la realidad. Entonces está esta preocupación de que primero de que lo que verdaderamente la gente responda en la puerta de sus hogares sea lo que el gobierno refleje en el resultado final del censo. Y luego las razones por las cuales se está desarrollando. Tú decías algo, Francisco, que creo que vale la pena reflexionarlo. Esto que ha sido conversación, esto de que los carros dan vuelta y no sé cuánto con los equipos del censo. Y es cierto, no es que sea culpa directa del funcionario. No se puede culpar a un ministro, a una autoridad por este tipo de acontecimientos, pero sí hay una cuestión de fondo que vale la pena analizar. Y es que una de las cosas que más ha criticado el actual gobierno, que más ha criticado Nuevas Ideas, es esto de que dicen que los partidos que gobernaron antes contrataban solo a sus cheros y solo a la gente que hacía, a sus activistas políticos, y que no ponían a la gente más capaz y más preparada. Yo creo que es positivo que el gobierno hace el censo y contrata gente que está en los diferentes territorios, que les da oportunidades, sobre todo a gente joven, y eso está bien, porque la gente que vive en los determinados territorios es la gente que los conoce. Eso creo que es una decisión acertada. Pero ¿cuáles son los criterios sobre la base de los cuales se han hecho estas contrataciones? Yo he tenido conocimiento de gente que participó en estos censos anteriores, que tiene experiencia, gente que fue incluso supervisora en censos anteriores, que aplicó para el actual censo y que no le dieron oportunidad, teniendo la experiencia, y además, y hay que decirlo que para uno puede parecer sencillo que le toque a la puerta una muchacha, un muchacho que le haga una lista de preguntas, este trabajo es simple, pero tiene un montón de protocolos y tiene un montón de cuestiones de logística, de información, de seguridad. Entonces, obviamente, hay que balancear a gente nueva que se le pueda dar oportunidades laborales con gente que tiene experiencia. Pero cuando la práctica del gobierno ha sido, sí, vénganse aquí todos los activistas sin el conocimiento técnico suficiente, que no se les da la capacitación oportuna, entonces es fácil que se den esta situación. Y cuando se ocupa el recurso del Estado como si fuera infinito, los vehículos, el combustible, las instalaciones de las instituciones públicas como que fueran infinitos, es como que, bueno, agarremos este carro y que de vuelta, de todos modos, ahí viene el otro. Entonces, es un enfoque de gestión pública que ha predominado en El Salvador en los últimos años, en los últimos 5 años, y que demuestra que no hay un uso responsable de los fondos públicos. Cuando hay escuelas que se están cayendo, cuando hay gente que no puede acceder a tratamientos en los hospitales, en las unidades de salud, ni siquiera en el seguro social, y vemos que se está despilfarrando de esta manera el recurso público, tendría que ser ofensivo. Cualquier persona tendría que ofenderse de que los niños no tienen en las escuelas para educarse bien y salir adelante, de que no hay ni medicamentos en los hospitales y de que tenemos que estar gastando tanto en que
en que los vehículos que andan los funcionarios o las instalaciones que tienen a disposición alcaldías, ministerios, la Asamblea Legislativa, y ahora con esto del censo que se pueda estar usando de una manera discrecional y responsable. No tendría que ser así, y ojalá el resultado final de todo esto sea realmente un instrumento que nos ayude a que las instituciones gobiernen mejor y no que sigan perpetuando esta idea de un país de las maravillas donde los únicos beneficios son para las personas que simpatizan con el gobierno. Ramiro, brevemente, ¿qué Sí. debe hacer la oposición cuando apenas una alcaldía ganó, apenas 3 diputados se tienen en la Asamblea Legislativa, la mayoría de concejales tampoco en los consejos municipales es de la oposición, los mandos medios prácticamente está borrada la oposición y hay un escepticismo o un miedo de parte de la población de expresarse? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no son días fáciles para ser demócrata en El Salvador, para ser opositor. Es una palabra que además ya nos empezaron a vender como que se escucha fea. Pero lo cierto es que todos los países tienen una oposición y es natural y es sano a los países democráticos. ¿Por qué el reto es grande? Porque la oposición es víctima, creo yo, de dos cosas, la oposición salvadoreña. Primero, es víctima del monstruoso aparato institucional que ha hecho todo lo posible por aniquilarla, por desaparecerla. Y esto no es un invento mío, lo dicen ellos, lo escriben en sus redes sociales, lo dicen en la Asamblea Legislativa, que lo que pretenden es aniquilar y destruir a la oposición, hacerla desaparecer. Ellos lo dicen abiertamente. Hicieron las reformas, hacen la persecución con ese objetivo. Entonces la oposición es víctima de eso. Pero también la oposición es víctima, me atrevo a decirlo, de su propia falta de criterio, de su propia falta de visión, de que cada quien por separado es más fácil de ser aplastado y de ser destruido. Y con esto no estoy diciendo que toda la oposición se tenga que unir en una sola cosa, para nada. Es que la oposición es tan variada como lo es la sociedad salvadoreña misma. No hace falta unir a todo el mundo en un solo huacal, pero tiene que haber entendimiento. Y tiene que haber una forma compartida de ver que el problema que tenemos actualmente es común. Esto no es de que todos vamos a pensar igual de la noche a la mañana. Cada quien tiene diferencias de enfoque, de tradiciones, de criterios, pero esas las podemos atender más adelante. Ahora tenemos un problema urgente, que es este modelo antidemocrático de gobierno. Creo yo que hay que sacar la mirada de los partidos políticos y hay que llevarla hacia las expresiones organizadas de la sociedad. Hay organizaciones sociales que tienen buen rato arriesgando el pellejo, haciendo denuncias, saliendo a la calle, señalando en las redes sociales, en conferencias de prensa, las cosas que están pasando mal en este país. Y ahí hay una gran reserva moral que hay que atender. Las personas que estamos en partidos políticos, independientemente del resultado electoral, tenemos que voltear la mirada hacia la gente, primero a las expresiones organizadas, pero luego a todo ese montón de gente que no fue a votar. No ha sido ni el 40% de los electores salvadoreños los que votaron por el oficialismo en estas elecciones pasadas. El gran ganador fue la abstención, la gente que no quiso salir. Entonces, a esa gente, ¿quién le está hablando? Si no salieron a votar por el gobierno, es que no les está dando suficiente el gobierno. Pero ¿quién les está dando a esas personas? Entonces, es un gran reto que hay que afrontar desde los partidos, desde las organizaciones sociales. Y estoy seguro de que cuando más o en cuanta más apertura al diálogo vaya existiendo en el país, el panorama va a ir cambiando y va a cambiar para mejor. Esa palabra de apertura al diálogo siento difícil. Bueno, en punto las 8, Ramiro Navas, ¿qué ha pasado con nuestro tiempo como partido político? Usted que entiendo que era como de organización o algo así, dentro de la dirección del partido. ¿Qué pasa con nuestro tiempo? Sí, bueno, en mi caso soy miembro de la Comisión Política y director nacional de organización del partido.
El Tribunal Supremo Electoral empezó el proceso de cancelación. Como se sabe, en la ley salvadoreña hay determinados requisitos que se tienen que cumplir. Uno de ellos es el de los 50,000 votos o de obtener un escaño en la Asamblea. Debido a las reformas que se hicieron el año pasado, nuestro tiempo no logró la cantidad necesaria para tener una representación en la Asamblea. Y esto quiero decir, si no hubiera existido la reforma, nuestro tiempo hubiera entrado en la Asamblea Legislativa, incluso podría haber entrado con 2 escaños, pero al menos uno es seguro en San Salvador, quitando además todas las denuncias de fraude que hemos hecho nacional e internacionalmente, ¿ve? Con la manipulación de los paquetes electorales, etc. Así que nosotros no es que nos terminamos de comprar esa idea de que nuestro tiempo no llegó a la representación parlamentaria, ¿no? Hay demasiado ruido en el entorno como para creer que ese resultado no fue legítimo. Aún así, somos un partido respetuoso de la institucionalidad. Eh, estamos presentando estos alegatos ante el Tribunal Supremo Electoral. No hay una resolución en firme del colegiado, pero creemos que independientemente del estatus legal de nuestro tiempo, somos una fuerza que tuvo 121,000 votos en la elección. Eso no es despreciable. Tuvimos posiciones, digamos, privilegiadas con respecto a otros partidos en zonas urbanas del país y por tanto somos una fuerza viva que tiene todavía mucho que dar para el país. Estamos discutiendo internamente qué es lo que procede. Obviamente esta plática va a estar en pausa hasta que el tribunal emita una resolución final, pero sin ninguna duda, los liderazgos de nuestro tiempo vamos a seguir firmes haciendo nuestras lecturas sobre el país, haciendo propuestas y aportando para que se construya una salida democrática, no dentro de 20 años, sino en la próxima elección y al lado de las fuerzas sociales que son quienes tienen que conducir este proceso de cambio que necesita El Salvador. Bueno, eso de que se tiene que discutir qué va a pasar, no hay algo oficial aún presentado, pero por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero ¿qué va a hacer de todos ustedes? La mayoría jóvenes dentro de nuestro tiempo, ¿qué va a pasar? O sea, se pierde todo este esfuerzo que ganó un escaño, consejos municipales con mucha dignidad, buena cantidad de votos también en esta campaña. La reforma, usted lo ha explicado muy bien qué ha sucedido. Se pierde todo este esfuerzo prácticamente. No se pierde, no se pierde. Lo que las condiciones nos van a obligar es a reconfigurarlo, ¿no? A reordenar todo lo que se hizo para generar un instrumento que sea mejor. Yo además, esto lo voy a decir con mucha franqueza, con mucha transparencia. Cuando uno tiene las intenciones y los principios bien puestos, hasta puede haber oportunidades en situaciones críticas como esta. Puede que un instrumento político partidario como en nuestro tiempo no haya cumplido expectativas de determinados sectores de la población y que reorganizarlo, reestructurarlo en un movimiento político pueda tener mayores ventajas y oportunidades de las que tuvo. Lamentablemente hay una cultura política en El Salvador que está más centrada en lo que se recibe del político que en lo que se escucha del planteamiento, ¿no? Y a veces varias fuerzas opositoras, incluido mi partido, hemos padecido del mal de pretender elevar la conversación al nivel de la alta política en lugar de bajar nuestra conversación a lo que realmente está hablando la gente. Entonces creo que reorganizarse tal vez en un movimiento político pueda permitir elevar esa cercanía que se pueda tener con los sectores sociales y con lo que realmente está discutiendo y pensando la gente. No hay una resolución final dentro de la dirección de nuestro tiempo, pero al menos a mi juicio y al de varios compañeros de la dirección, no vemos condiciones, al menos actualmente, para hacer una refundación del partido. Refundarlo en estas condiciones podría ser incluso legitimar y validar todo el atropello institucional que ha hecho Nuevas Ideas, pero bajo la figura de un movimiento político podría haber mayor oportunidad de crecimiento, de conexión y de abanderar esas causas que para la gente son más importantes, ¿no? Hay una
lucha por la vida en El Salvador en este momento, por la canasta básica, por detener las migraciones, cuánta gente sigue muriendo en las fronteras, en una lucha por el agua. Y las personas que hemos formado parte de nuestro tiempo queremos seguir aportando en esas causas, en esas luchas, con o sin instrumento partidario, pero las razones que a nosotros nos han tenido participando en política siguen vigentes, más vigentes que nunca. Nuestros llamados a la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas siguen siendo más urgentes de lo que eran antes, y por eso vamos a seguir ahí insistiendo y siempre vamos a estar aportando en lo que podamos y en lo que nos sea permitido para esta visión de una salida democrática para el país. Bueno, eso me consta porque he conocido muchísimos esfuerzos políticos, no políticos, más de comunidad de Ramiro, y no dudo bajo ningún concepto que nos vamos a seguir encontrando en el camino, como dicen, haciendo patria, pero la patria que realmente necesita, que es nuestro hermano, el salvadoreño que tenemos a la par. Ramiro Navas, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que tengamos noticias muy pronto de nuestro tiempo y también particularmente de usted en muchos temas que domina, y podamos estar en otra oportunidad. Quizá un viernes lo voy a invitar para que comparta con Ramiro, con Franklin Martínez, Roberto Dubón, y yo solo los voy a estar viendo a ustedes para que puedan conversar, porque tienen un bien común, pero piensan completamente diferente. Ramiro, muchas gracias. Gracias, Francisco, y gracias nuevamente a 106.9 FM por abrir este espacio. Abrazos para todas las personas que nos han escuchado. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros acá en la 106.9 FM Radio. Mañana estará Franklin Martínez y Roberto Dubón en el análisis de la coyuntura de la semana. Me imagino que Dubón lo primero que va a decir es ya otro carro del censo, porque esos son sus datos favoritos de Dubón, que estará con nosotros. Para la próxima, mire, les cuento, ha convocado a conferencia de prensa Simón Paz para el sábado. Me imagino que va a lanzar alguna candidatura en las internas. Vamos a tenerlo la otra semana a Simón Paz, porque ya llamó a elecciones internas el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. Bueno, se conmemora un año más de esa masacre de las Aradas. La próxima semana voy a hablar de eso también. Yo ya estoy hablando de la otra semana. Va a venir el diputado Francisco Lira la próxima semana también a su rendición de cuenta mensual en la radio. Me ha dicho, voy a llegar una vez mensual a la radio y otra vez mensual al canal. Va a comprar publicidad entonces, le dije. Así que, bueno, espero que continúen con nosotros. Viene Fran Durán con La Máquina del Tiempo y este es el último comercial que doy. Las disculpas del caso al inicio de la entrevista en redes sociales, los primeros 4 minutos aproximadamente, tuvimos un problema con el audio porque hemos cambiado el sistema. Si se fijan, hoy ya tenemos el YouTube y el Facebook con la misma señal, entonces estábamos conociendo nuevamente este sistema. Espero que la próxima semana tengamos esa transmisión en X también, y podamos hacer las transmisiones cuando tengamos los invitados en cabina también desde TikTok, pero ese es el mío. Tal vez así subimos un poco los seguidores. Muchas gracias a todos. Continúen con la 106.9 FM Radio. Buen día.